Al indagar en los pliegues de la historia, a veces nos encontramos con personajes históricos que pasan a la historia aunque sea por una sola frase. En realidad, merecen mucho más que una simple frase, pero bastan unas pocas palabras pronunciadas por este personaje para hacerlo prácticamente inmortal. Hay una frase en alemán que ha llegado hasta nuestros días. A menudo se traduce, luego les diré la traducción al italiano. Esta frase ist etwas Furchtbares passiert, der Führer lebt. La traducción es, ha sucedido algo terrible, el Führer está vivo. Esta frase la pronuncia el general Erich Feldgiebel a primera hora de la tarde del 20 de julio de 1944. Estamos en Rastenburg, en la guarida del lobo en la Wolfschanze, unos minutos antes. Una explosión generada por una bomba de explosivo plástico, activada y dejada en el lugar por el coronel Klaus von Stauffenberg, ha devastado la Lage. Barracas, una barraca de madera en la que Adolf Hitler celebraba su habitual reunión de la hora del almuerzo. Stauffenberg ya se ha alejado, pero en el lugar hay otros conspiradores de lo que se conoce como Operación Valquiria. Uno de ellos es el general Erich Feldgiebel, nuestro protagonista de hoy, quien pasa a la historia como el telefonista de la guarida del lobo, quien pasa a la historia por haber pronunciado esas palabras. Ha sucedido algo terrible, el Führer está vivo. Hoy profundizaremos en su historia. Erich Feldgiebel. Erich era mucho más que un simple telefonista. Era un experto en telecomunicaciones. En esa época era considerado uno de los mayores expertos precisamente en telecomunicaciones. Nació el 4 de octubre de 1886 en Popelwitz, cerca de Breslavia en Silesia, un territorio que hoy forma parte de Polonia. Se alistó en septiembre de 1905 como cadete en el segundo batallón telegráfico del ejército prusiano. Y fue precisamente ahí, en la telegrafía, donde desarrolló y demostró sus habilidades como coordinador de comunicaciones. Durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, de hecho ya había sido transferido al Estado Mayor del Ejército Imperial, como responsable de unidades de comunicación. Feldgiebel básicamente era un hombre que se adelantó a su tiempo. Ya había entendido, a principios del siglo XX, la importancia de comunicarse, incluso a través de los distintos departamentos militares. Por este motivo, su carrera había sido ejemplar. Al término de la Gran Guerra se encontraba en Berlín y ahí continuaría su carrera como oficial dentro de la nueva Reichswehr, acumulando en su currículum las llamadas notas características, solo elogios e indicaciones para continuas promociones. En 1928, por ejemplo, asciende al grado de mayor. Pasan 5 años y el 1 de febrero de 1933 es teniente coronel. Otros 2 años y es coronel. Entienden que ascender de grado en pocos años, sin tener además padrinos políticos, hacía que Feldgiebel fuera un oficial extremadamente meticuloso en su trabajo y muy apreciado por sus colegas. Menos apreciado, hay que decirlo, era por los nazis. Cuando Feldgiebel es nombrado coronel, Adolf Hitler ya está en el poder. Cuando Feldgiebel en 1938 es ascendido a general de división, Hitler ya está planeando el Anschluss y posteriormente la operación de los Sudetes. Feldgiebel no es un tonto. Feldgiebel sabe muy bien que no se puede confiar en los nazis y el mismo Hitler no confía en él. Le reconoce una gran habilidad. Le reconoce que sabe coordinar las comunicaciones y elegir a los hombres adecuados para los puestos adecuados. Pero sabe que Feldgiebel no es un nacionalsocialista. No está convencido de la causa nacionalsocialista. No está decidido a seguir el nazismo hasta el final. Hitler lo sabe. Porque uno de los mentores de Feldgiebel dentro del Estado Mayor es el general Ludwig Beck, excomandante supremo. Destituido por el mismo Hitler por una simple lucha de poder dentro del Estado Mayor. Pero Beck no es el único. También está el general Franz Halder, quien inicialmente había tomado el lugar de Beck. Halder también tiene una excelente opinión de Feldgiebel. Hitler en ese momento no lo sabe. Pero tanto Beck como Halder forman parte de lo que se conocerá como la Orquesta Negra, una organización clandestina decidida a derrocar y matar a Hitler. Feldgiebel entra en contacto con la resistencia antinazi dentro de la Wehrmacht precisamente en 1938. Y tiene la primera oportunidad de actuar en septiembre del 38. Cuando Alemania está forzando un pulso con Inglaterra y Francia por la cuestión de los Sudetes. En ese momento, antes de que Mussolini convoque la conferencia de Múnich,
que como ya vimos en otro video que puedes encontrar en el canal, no resuelve nada en absoluto, sino que básicamente pospone el problema, despojando a Checoslovaquia de una franja fronteriza rica en empresas, negocios, industrias y también llena de fortificaciones. En ese momento, Feldhebel no interviene, podría intervenir, pero los planes de acción para derrocar a Hitler se desactivan precisamente por la intervención de Mussolini. La perspectiva de una paz real, aunque después no lo sea, debilita todos los planes de los conspiradores. E inicialmente el plan de la Orquesta Negra es ocupar Berlín con las unidades militares puestas para su protección. Instalar al mariscal de campo Erwin von Witzleben, otro de los futuros participantes en la Operación Valkyria, como nuevo gobernador de la ciudad de Berlín. Y Feldhebel básicamente tendría que interrumpir todas las comunicaciones. Exactamente el mismo plan de 6 años después en Rastenburg, en la guarida del lobo. Pero como se dijo, el plan se pospone. Feldhebel permanece en su puesto y sigue avanzando en su carrera, una carrera imparable, que lo lleva a estar en contacto directo con Hitler. Es nombrado general der Nachrichtentruppe, general de las tropas de comunicaciones. Es llevado a Rastenburg tan pronto como se completa la Wolfschanze. Hitler, como se dijo, no confía completamente en él, pero reconoce su habilidad, así que necesita tenerlo cerca. Porque desde Rastenburg, desde la Wolfschanze, Hitler se comunica con todo el Reich y sobre todo con los diferentes mandos militares. Feldhebel ve pasar por su propia centralita y los teletipos, además de los teléfonos, todas las órdenes relacionadas con las diferentes operaciones militares. Justamente una de estas operaciones es saboteada por el mismo Feldhebel. Es julio de 1943. La Wehrmacht está preparando la gran ofensiva en el saliente de Kursk, la Operación Ciudadela, lo que se convertirá en el enfrentamiento de tanques más grande de toda la historia. Feldhebel logra hacerse con algunos planes operativos y se los pasa a Rudolf Rössler. Nombre en clave Lucy, que formaba parte de una red de espías, la red de espionaje Lucy, que proporcionaba, pasando por Suiza, información a Stalin. Gracias a Rössler y en este caso a Feldhebel, la Operación Ciudadela no se completa. El Ejército Rojo logra desplegarse defensivamente de manera eficaz. La gran batalla de Kursk no llega a ningún resultado, lo que debía ser el golpe decisivo. Para recuperar impulso en la ofensiva hacia el este, no hace más que agotar los recursos blindados de la Alemania nazi. Para los aliados es una victoria, para Feldhebel es un éxito clandestino, para Hitler es una amarga decepción. Pero Feldhebel en ese momento aún no es sospechoso de traición. Nadie piensa que ese general pudo haber pasado los planes de acción al Ejército Rojo. Feldhebel, de todos modos, está convencido de la necesidad de hacer desaparecer el nazismo y de matar a Hitler. Participa rara vez, pero se mantiene informado de las distintas reuniones de la Orquesta Negra. Conoce a todos los líderes, conoce a Karl Goldeler. Conoce obviamente al general Beck von Witzleben, Halder. También conoce a un general recién nombrado, Fritz Thiele, porque es su colega en el Wendler Block, el cuartel general de Locher en Berlín. Es ahí donde está ubicado el mando de la reserva, que es el corazón de la Operación Valkyria. Thiele desempeña prácticamente el mismo papel que Feldhebel en Berlín. Coordina las comunicaciones. Es un oficial entusiasta, Thiele. Entusiasta sobre todo de la Operación Valkyria. Hace tiempo eligió de qué lado estar. Es un colaborador cercano de Olbrich y del conde von Stauffenberg, quienes le han dado un papel preciso. El de mantener las comunicaciones telefónicas y telegráficas con el resto del Reich y de recibir comunicaciones desde la guarida del lobo. Feldhebel tiene un papel preciso dentro de la Operación Valkyria. Una vez ocurrido el atentado, debe interrumpir todas las comunicaciones del cuartel general de Hitler. La guarida del lobo debe ser aislada por al menos 24 horas, impedir que cualquier sobreviviente del atentado pueda no solo acusar a von Stauffenberg, sino también ponerse en comunicación con las otras fuerzas armadas y evitar que el plan tenga éxito. Como se dijo, en la mañana del 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg, jefe de Estado Mayor de la Reserva, es convocado a Rastenburg. Lleva consigo 2 portafolios de cuero. En esos 2 portafolios están las bombas de explosivo plástico que previamente fueron confiscadas a unos agentes británicos. Están equipadas con esos mecanismos de detonación, los llamados lápices detonadores británicos, que deberán detonar los explosivos y hacer volar por los aires a Hitler y a todos sus soldados.
El plan, como ya vimos en otro video que pueden encontrar en el canal, no sale completamente bien, por dos motivos. El primero, la decisión de Hitler de trasladar la reunión fuera del búnker blindado habitual. Dentro de ese búnker, el explosivo habría tenido un efecto devastador, matando a todos, incluso solo con la onda expansiva. En una cabaña de madera no habría tenido el mismo efecto. El segundo es el hecho de que solo una de las dos bombas logra ser activada antes del inicio de la reunión. Luego está, como ya vimos, el elemento sorpresa, eso que no se puede prever. El coronel Brandt, que con el pie inadvertidamente aleja la carpeta de cuero que contiene la bomba de Hitler. Es un hecho que le salva la vida al dictador, pero también esto, ni von Stauffenberg ni Feldgiebel pueden saberlo. Cuando la bomba explota, haciendo sonar la alarma en la guarida del lobo, von Stauffenberg logra alejarse. Feldgiebel ordena inmediatamente el aislamiento de la guarida del lobo. Ordena cortar todas las comunicaciones, pero no logra cortarlas todas, porque hay un canal independiente. Un canal gestionado directamente por las SS. Fuera del control de Feldgiebel. Como se dijo, Hitler no confiaba en él al 100%. Y había preferido que las SS mantuvieran un canal independiente gestionado de manera autónoma para todas las comunicaciones hacia Berlín. Es a través de este canal que Hitler, en persona, se pone en contacto con su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Y cuando el mayor Remmer va a arrestar a Goebbels, es precisamente a través de este canal que escucha la voz de Hitler y elige de qué lado estar. El fracaso de Erich Feldgiebel es total. El mismo Feldgiebel se da cuenta del fracaso, no solo suyo, sino de la Operación Valquiria, cuando ve a Hitler salir tambaleándose sostenido por otros militares, con un brazo herido y un poco de sangre que le sale de una oreja, de lo que queda de la barraca. Es en ese momento cuando Feldgiebel toma el teléfono y llama a Franz Thiel en Berlín y pronuncia esa frase: ha pasado algo terrible, el Führer está vivo. ¿Qué hacer? El plan original preveía no continuar, no actuar en caso de que no tuviera éxito, en caso de que Hitler hubiera sobrevivido. Pero es en ese momento, la llamada de Feldgiebel a Thiel tiene varios efectos. Thiel, por ejemplo, se opone a continuar con el golpe de Estado. Dice que no se puede seguir adelante, que los planes se han venido abajo. Pero Olbricht, instigado por von Stauffenberg, quiere continuar y sabemos cómo termina todo. Feldgiebel es el primero de los conspiradores en ser arrestado. Los guardias de la Leibstandarte lo detienen esa misma tarde del 20 de julio de 1944. Su orden es cortar todas las comunicaciones, y esa llamada telefónica que fue escuchada por dos de sus colaboradores marcan su destino. Erich Feldgiebel es llevado a prisión, donde es torturado durante 3 semanas. Los torturadores solo quieren una cosa: una lista de nombres de sus cómplices. Saben muy bien que Feldgiebel no puso la bomba. Saben muy bien que Feldgiebel y Stauffenberg no actuaron solos, pero Feldgiebel no habla. Logra mantener su dignidad incluso bajo tortura. Cuando le arrancan las uñas de las manos o lo privan del sueño, cuando es llevado ante el llamado Tribunal del Pueblo, presidido por la bestia Roland Freisler. Feldgiebel le da una última advertencia al mismo Freisler. Apúrese, señor juez, le dice. Apúrese a condenarnos y a enviarnos al patíbulo, porque corre el riesgo de ser ejecutado usted junto con todos sus jueces antes que nosotros. A ese patíbulo podría subir usted antes que yo. Son las últimas palabras desafiantes de Feldgiebel frente a Roland Freisler, quien gritaba el 10 de agosto de 1944. Lo condena a muerte, una muerte que no llega de inmediato. A Feldgiebel aún le quedan otras semanas en la cárcel, otras semanas de golpes y torturas, hasta el 4 de septiembre de 1944. En la prisión de Plötzensee, Feldgiebel no es llevado al patio, donde normalmente ocurren los fusilamientos. Lo llevan al sótano, a una habitación oscura, donde lo esperan los verdugos. Lo hacen sentarse en una silla, le atan los tobillos y las muñecas con unas cuerdas, y finalmente lo estrangulan con una cuerda de piano. En una esquina de la habitación hay una cámara de cine que graba todo, para el entretenimiento de Hitler, porque esa cinta es llevada a Rastenburg y proyectada frente al Führer y sus acólitos, quienes se ríen al ver a Feldgiebel luchando en sus últimos momentos de vida, con esa cuerda de piano que se le aprieta alrededor del cuello. Así muere Erich Feldgiebel, el telefonista de la Operación Valquiria. Muere de manera horrible, el mismo día, en la misma prisión, de la misma manera, en la habitación de al lado. Es ejecutado el general Thiele, su homólogo en Berlín. Había sido condenado el 21 de agosto de 1944
Ambos, Tilly y Feldhebel, no lograrán ver cumplirse su profecía, los ahorcamientos de los jerarcas, de los asesinos nazis. Pero la historia al final demostrará que ellos tenían razón, que hicieron bien en oponerse al monstruo del nazismo. Desafortunadamente, a ellos le faltó un poco de suerte y los contactos adecuados para llevar a cabo un plan ambicioso, arriesgado, al que se habían dedicado ellos mismos. Bien conscientes de que un fracaso, como luego sucedería, les costaría mucho más que un fracaso militar. Les costaría la vida. Pero esos hombres entregados a la determinación y al proyecto de derrocar una dictadura, la dictadura más monstruosa jamás vista en Europa. A esos hombres no les importaba arriesgar la vida. Simplemente querían demostrar que podía existir otra Alemania, una Alemania recta, una Alemania benevolente, una Alemania humana, sin Hitler y sin su nazismo.